Ahí está. Bien. Bueno, hoy tocaría ver los antibióticos que están dirigidos contra los gram negativos, anaerobios, cocopositivos e intracelulares. Por lo tanto, vamos a tener que hablar de los siguientes grupos. Por eso les digo que es una clase larga, pues vamos a tener que desarrollar a las quinolonas, a los aminoglucósidos, a las sulfonamidas, a las tetraciclinas, a los nitroimidazoles, lincosamidas, macrólidos, glucopéptidos y oxazolidinonas. Es un esquema general en donde se ve a gran rasgo, ¿sí? a modo grosero, los principales mecanismos de acción de los diferentes tipos de antibióticos. ¿Sí? Hay antibióticos que van a actuar sobre la pared celular, sobre enzimas que son fundamentales e indispensables para la sobrevida y multiplicación de las enzimas, y antibióticos que van a actuar sobre las distintas subunidades del ribosoma, algunos que van a actuar sobre la síntesis o duplicación del ADN y otros a nivel de la membrana plasmática de la bacteria. Vamos a empezar entonces con el primer grupo, que es el grupo de las quinolonas. ¿Sí? Las quinolonas, como está marcado ahí en la tablita, son antibióticos que van a estar dirigidos y que van a afectar la síntesis del ADN bacteriano. Bueno, el origen de las quinolonas data, como dice ahí, en el año 1962, con la primer droga que salió sintetizada, mejor dicho, descubierta, ¿sí? Que es la identificación del ácido nalidíxico. Esa fue la primera quinolona, es una quinolona no fluorada. Hoy en día están prácticamente en desuso por una cuestión de seguridad y eficacia, desplazadas por las quinolonas fluoradas. Y estas quinolonas no fluoradas, también llamadas de primera generación, fíjense en la derecha el cuadrito que dice quinolonas, se puede subdividir, la clasificación puede ser según la estructura química, en no fluoradas y fluoradas, pero también a su vez se pueden subclasificar según la generación. De esa manera, las de primera generación son las no fluoradas, ¿sí? Que tienen una actividad muy limitada a gram negativos, ¿sí? Aeróbicos, y alcanzan generalmente concentraciones plasmáticas muy bajas, ¿sí? Excepto en orina. Por eso hoy en día, si existe alguna todavía en el mercado, se utiliza exclusivamente, ¿sí? Para las infecciones urinarias, pero al día de hoy están completamente desplazadas por otros tipos de antibióticos, entre ellas las congéneres fluoradas, y además porque rápidamente desarrollaron resistencia en la comunidad. Posteriormente entonces aparecieron los derivados fluorados, ¿sí? Como ven ahí en la estructura química, ¿sí? Son derivados 4 fluorados a partir de la molécula del ácido nalidíxico. Esta fluoración, ¿sí? Estos derivados semisintéticos fluorados le brindan mayor espectro y mayor actividad, ¿sí? Contra las bacterias gram negativas y empiezan a abarcar otras especies, ¿sí? Estas se subclasifican según la generación en segunda o tercera y algunos inclusive en cuarta generación. Los de segunda generación son la norfloxacina y la ciprofloxacina, y los de tercera y cuarta, ¿sí? Los más utilizados hoy en día, los más conocidos son la levofloxacina, la gatifloxacina y la moxifloxacina. Estas quinolonas fluoradas tienen, a diferencia de las no fluoradas, presentan una elevada biodisponibilidad oral y también presentan una cualidad importante que tienen amplia distribución tisular, ¿sí? A diferencia también de sus congéneres de primera generación, se asocian a menores efectos adversos y a menor desarrollo de resistencia. Este es el mecanismo de acción de las quinolonas. Fíjense que estamos hablando de bacterias gram negativas, ¿sí? Por lo tanto estamos hablando de una membrana externa por fuera de la pared que tienen que atravesar, ¿sí? La atraviesan a través de un transportador ahí, conocido bajo el nombre de porinas,
¿sí? Necesitan de ese transportador para ingresar al espacio periplasmático y posteriormente atravesar la membrana plasmática de la bacteria e ingresar al interior de la célula, ¿sí? De esa manera actúa sobre su sitio blanco, que son dos enzimas, la ADN girasa y la topoisomerasa 4. A ver, esperen un segundo. Bueno, perdón, ahí. Una vez que ingresa entonces la quinolona al interior de la bacteria, actúa sobre dos sitios blancos que son la ADN girasa y la topoisomerasa 4, ¿sí? Y de esa manera impide, ¿sí?, la replicación y la duplicación del ADN, tanto cromosómico como plasmídico. ¿Bien? El efecto que tiene las quinolonas impidiendo la replicación del ADN cromosómico justifica el efecto bactericida que tienen estos antibióticos, ¿sí? Que actúe sobre una u otra va a depender del tipo de microorganismos que estemos hablando de la bacteria. De preferencia, las gram negativas, el blanco de acción va a ser la ADN girasa, mientras que para las gram positivas, ¿sí?, el blanco principal va a ser la topoisomerasa 4. Ahí tienen algunos ejemplos, algunas especies que son inhibidas y a la cual se dirige este tipo de antibióticos, ¿sí? Y acá vemos nuevamente, ¿sí?, otro gráfico. No sé si recuerdan, pero la ADN girasa tiene como función distender el ADN cuando va a empezar a duplicarse, ¿sí? Cumple esa función de desenrollar, ¿sí?, y evitar el superenrollamiento de las dos hélices a medida que las dos hebras se van abriendo y se van duplicando. Y una vez que se termina de duplicar el ADN, la topoisomerasa 4 lo que hace es separar al ADN, a las hebras hijas que fueron duplicadas, y de esa manera permitir la separación del material genético en las dos futuras células hijas que se están replicando. Entonces, la ADN girasa lo que hace es catalizar la fractura y sellado, ¿sí? Tiene dos subunidades, en verdad, bueno, 4, 2 alfa y 2 beta. El sitio de acción principalmente es la alfa, ¿sí? Ahí es donde se va a unir principalmente la quinolona, ¿sí?, inhibiéndola y de esa manera inhibiendo la duplicación del ADN. Nuestras células, las células eucariotas, recuerden que las bacterias son procariotas, nuestras células no tienen ADN girasa, ¿sí?, pero tienen una enzima que es muy parecida en cuanto a función, que es la topoisomerasa 2, ¿sí?, la isoenzima 2, que, cumple la misma función, pero la quinolona, como dice ahí, logra inhibir la topoisomerasa 2, pero en altísimas concentraciones, ¿sí?, 100 a 1000 veces más. De ahí que la toxicidad sea más selectiva para las bacterias que para las células huésped. Bueno, más de lo mismo, o sea, una vez que se une la fluoroquinolona a este complejo de topoisomerasa con el ADN, ¿sí?, se logra bloquear la síntesis de ADN y de esa manera evita el crecimiento celular, y por otra parte deja los extremos libres del ADN, y ese sería el motivo por el cual termina generando el efecto bactericida. Acá tienen un resumen, ¿sí? Fíjense en que las quinolonas inhiben la ADN girasa, como dice acá, inhibiendo la síntesis de ADN cromosómico. La inhibición del ADN cromosómico es lo que justifica el efecto bactericida, pero también puede inhibir el ADN plasmídico, ¿sí?, y de ahí que haya alguna resistencia ligada, pero a los plásmidos en sí. Una cosa importante a tener en cuenta es que a concentraciones óptimas, como dice ahí, es donde se observa el efecto bactericida en las quinolonas. Ahora, cuando la concentración es muy elevada de la quinolona, ya empieza a haber un efecto bacteriostático y no bactericida. ¿Por qué es esto? Porque a altas concentraciones las quinolonas empiezan a inhibir la síntesis de ARN y por lo tanto inhiben la síntesis de proteínas, ¿sí?, e inhiben esa inhibición de la síntesis proteica impide el efecto bactericida de la quinolona, porque de esa manera, al inhibir la síntesis proteica,
lo que se observa es que hay menos ADN girasa y topoisomerasa, ¿sí? De esa manera la quinolona no puede actuar tanto sobre la bacteria, y de esa manera se pierde el efecto bactericida y prevalece el efecto de inhibición de la síntesis proteica, y por eso se observa ese efecto bacteriostático. Eso justifica que cuando uno grafica la curva concentración de la droga en función de la respuesta que obtiene, se ve una forma de campana en donde a bajas concentraciones yo no obtengo ningún efecto, pero a altas concentraciones también veo un efecto bacteriostático y no bactericida, que lo veo, ¿sí?, en los intervalos medios, ¿sí?, que son las dosis terapéuticas o dosis óptimas. Una cosa también a tener en cuenta con las quinolonas es que poseen el llamado efecto postantibiótico. Este efecto postantibiótico, que también se ve con los aminoglucósidos, ¿sí?, es un efecto que se observa una vez que yo suprimo, dejo de administrar el antibiótico, y aún así, al cabo de 1 o 2 días y pocos días, todavía hay un efecto, ¿sí?, bactericida o bacteriostático remanente en la persona, debido a este efecto postantibiótico que es característico de algunos antibióticos, como por ejemplo las quinolonas y los aminoglucósidos, ¿sí? Ahora después vamos a retomar este tema nuevamente cuando veamos los aminoglucósidos. ¿Hay mecanismos de resistencia para las quinolonas? Sí. A ver, por la eficacia que tienen las quinolonas, especialmente sobre las especies gram negativas, ¿sí?, por la buena actividad también que tienen las fluoroquinolonas sobre las gram positivas, también por su capacidad de abarcar a algunos anaeróbicos, y también por su capacidad de abarcar algunos gérmenes intracelulares, y por su biodisponibilidad alta, tanto por vía oral como parenteral. Las fluoroquinolonas hoy en día digamos, son antibióticos que están siendo sobreutilizados, ¿sí? De esa manera, lamentablemente, tiene como consecuencia la emergencia de cepas resistentes, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que emplean las bacterias para evitar la acción de las quinolonas? Básicamente son 2: alteración del sitio blanco, como dice ahí, mutaciones en las subunidades del ADN girasa y la topoisomerasa 4, y un mecanismo de bombeo, ¿sí? Recuerdan que en el mecanismo de acción habíamos visto que tenían que atravesar a través de las porinas la membrana externa de la bacteria. Bueno, hay mecanismos que extruyen, que bombean hacia afuera nuevamente a la quinolona, ¿sí?, de esa manera disminuyendo la concentración de antibiótico en el sitio blanco, ¿sí? Hay una característica de las quinolonas, es que los mecanismos de resistencia contra las quinolonas no involucran mecanismos de destrucción, ¿sí? Después vamos a ver para los otros grupos de antibióticos que generalmente uno de los mecanismos de resistencia que ofrece la bacteria es sintetizar enzimas que degradan a los antibióticos, ¿sí? Bueno, no es el caso de las quinolonas, ¿sí? Las quinolonas básicamente tienen estos 2 mecanismos que dijimos: bombeo hacia afuera o alteración del sitio blanco de las enzimas que son afectadas por las quinolonas. Bueno, acá tienen un cuadro comparativo entre las diferentes quinolonas del grupo, ¿sí? Generalmente de segunda y tercera y cuarta generación, que son las que se utilizan hoy en día, desde el punto de vista farmacocinético, ¿sí? Como ya les dije anteriormente, estas fluoroquinolonas tienen muy buena biodisponibilidad oral, ¿sí? Tanto norfloxacina como ciprofloxacina, que quizás son las que tienen la menor biodisponibilidad, pero tienen una buena biodisponibilidad en términos generales, ¿no? 60-70% para nor y cipro. Y fíjense que para el resto, Gatid, Levo y Moxi, la biodisponibilidad es muy alta, más del 90%, ¿sí? Y por lo tanto eso hace que estas quinolonas puedan administrarse, ¿sí?, tranquilamente por vía oral, y tienen una absorción rápida, demostrable, ¿sí?, por su pico de acción, generalmente al cabo de una o 3 horas, ¿sí?, ya se observa el pico plasmático. Tiene baja unión a proteínas, 15-40%, y una característica también de las fluoroquinolonas, y que vamos a repetir posteriormente, es que tienen una amplia distribución tisular
y en líquidos, ¿sí? Eso hace que tengan volúmenes de distribuciones muy altos. Fíjense, moxifloxacina 40, ¿sí? Tiene 40 litros por kilo corporal, ¿sí? De distribución, de volumen de distribución. ¿Sí? Eso lo que está indicando es que penetra muy bien los tejidos, ¿sí? Los líquidos extravasculares. Fíjense en la vida media, la diferencia también entre ellas. ¿Sí? Generalmente tiene una vida media de 6 a 10 horas, ¿sí? Quizá Gati y moxifloxacina, ¿sí? Son los que tienen vida media más cercana a las 12 horas. Y el mecanismo de eliminación generalmente es por vía renal, ¿sí? Después esto vamos a retomarlo nuevamente. Bueno, dijimos el espectro, ya algo estuvimos hablando. Para las de primera generación era solamente bacterias gram negativas. Las fluoroquinolonas, los derivados fluorados, agregaban, ¿sí? Mayor espectro, ¿sí? No solamente a las gram negativas, sino también a las gram positivas. Algunas de ellas acá son las que tienen mayor sensibilidad. Los Staphylococcus sensibles a meticilina, los Staphylometis-R, los resistentes a meticilina, esos ya empiezan, ¿sí? ya no son tan sensibles a las fluoroquinolonas, ¿sí? Sí, los sensibles a meticilinas y Streptococcus pneumoniae, estos son los que mejores responden a las fluoroquinolonas. Dentro de las gram negativas tenemos a Escherichia coli, ¿sí? Ahí a la cabeza, porque bueno, justamente una de las principales indicaciones de las quinolonas es las infecciones urinarias, ¿sí? Causadas principalmente por E. coli. También a Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Como gram negativas, Proteus y Pseudomonas aeruginosa. Fíjense en ciprofloxacina y levo, ¿sí? También son activas contra Pseudomonas aeruginosa. Algunos gérmenes anaeróbicos, ¿sí? También pueden ser, son susceptibles a las quinolonas, y micobacterias, ¿sí? Fíjense en Mycobacterium tuberculosis. También son sensibles a cipro y levofloxacina, tal es así que las quinolonas son una alternativa, ¿sí? Para el tratamiento de las micobacteriosis. También fíjense en que tienen actividad contra gérmenes intracelulares como la clamidia y micoplasma, ¿sí? Tanto levofloxacina, Gati, moxi y también cipro, ¿sí? Poseen actividad contra clamidia y micoplasma, ¿sí? También fíjense en que Legionella neumofilia también responde bien a las fluoroquinolonas. ¿Qué efectos adversos poseen las quinolonas? Bueno, son varios, ¿sí? Los más frecuentes, son varios, pero recordemos, son drogas comparadas con las de primera generación, ¿sí? Mucho más seguras y poseen menos efectos adversos. Ahora, ¿cuáles son esos efectos adversos? Son estos que están indicados acá. Los más frecuentes son los gastrointestinales, ¿sí? Hasta un 15% de los pacientes puede desarrollar efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, intolerancias digestivas, diarreas, ¿sí? Como los más frecuentes, y le siguen los efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Generalmente los más leves a nivel del sistema nervioso central son cefalea, visión borrosa, cuadro de excitación, mareos, etcétera. Pero también hay cuadros severos a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo en pacientes que tienen historial de epilepsia, puede predisponer a las convulsiones. Después también tenemos efectos adversos a nivel urinario, ¿sí? Se vio que las quinolonas pueden precipitar, ¿sí? Ya dijimos que una de las la principal vía de eliminación de las quinolonas son la vía renal, y por lo tanto ahí puede precipitar. Esto se observa obviamente con tratamientos prolongados y altas dosis, y formar cristales, ¿sí? La toxicidad cardiovascular es algo también a tener en cuenta, poco frecuente, pero a tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vio que estas drogas, ¿sí? Al igual que los macrólidos, que vamos a ver más adelante, son aquellas drogas catalogadas como que prolongan el intervalo QT. Ustedes saben que la prolongación del intervalo QT puede predisponer a arritmias fatales, ¿sí? Por lo tanto hay que tener cuidado, ¿sí? Especialmente en pacientes que ya vienen, ¿sí? Con este problema de síndrome de QT largo, o que consumen otras drogas que también predisponen a la prolongación del QT. En cuanto también hay efectos adversos reportados en términos de toxicidad articular, ¿sí? Yo ya les comenté
que las quinolonas tienen esa característica de que poseen un alto volumen de distribución justamente porque penetran muy bien los tejidos, ¿sí? Especialmente tejidos blandos, entre ellos los articulares, y se vio que en algunos pacientes, después vamos a ver cuál es la población, ¿sí?, de pacientes que están más predispuestos, puede generar, ¿sí?, problemas por acumulación, ya sea en el cartílago o a nivel de los tendones, produciendo roturas. Bien, en términos entonces de toxicidad articular, ¿sí?, lo que se vio es que las quinolonas se acumulan en el cartílago articular y en tendones, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo por el cual estas quinolonas tienden a acumularse en estos lugares? Es porque se quelan, ¿sí?, se conjugan, se acomplejan con el magnesio, ¿sí?, que está presente en la membrana plasmática de los condrocitos formando parte de las integrinas, y de esa manera, al acumularse, alteran la producción de la matriz cartilaginosa, ¿sí? Por eso las quinolonas tienen una contraindicación, ¿sí?, en niños, adolescentes y en embarazo y lactancia, justamente porque afectan el cartílago de crecimiento y las articulaciones, ¿sí? En algunos pacientes también predispone, ¿sí?, a las artropatías, a las artralgias e inclusive a la rotura del tendón de Aquiles, especialmente en los hombres, en los varones, en los mayores de 60 años y en los deportistas, ¿sí?, como también en aquellos que usan concomitantemente glucocorticoides, ¿sí? Es en esta población de pacientes en donde hay mayor riesgo de artralgias, artropatías y roturas de tendones, ¿sí? Y recuerden en los niños la contraindicación por la afectación del cartílago de crecimiento. En cuanto a toxicidad cardiovascular, dijimos que prolongan el intervalo QT. El mecanismo propuesto es parecido a lo que mencionamos anteriormente. Las quinolonas tienden a complejizar, ¿sí?, a quelarse con el magnesio, generando un estado de depresión, un estado de hipomagnesemia a nivel cardíaco, y eso es lo que generaría la prolongación del intervalo QT. Ojo especialmente en aquellos pacientes que poseen, que están siendo tratados concomitantemente con otros antiarrítmicos que prolongan el QT, como por ejemplo los del grupo 1A, como la procainamida, o como los del grupo 3, como la amiodarona. Desde el punto de vista del sistema nervioso central, ya dijimos algo: las reacciones leves, cefaleas, mareos, ¿sí?, visión borrosa, excitación, etcétera, pero también hay cuadros un poquito más severos a nivel del sistema nervioso central. Entre ellos, cuadros psicóticos, ¿sí?, especialmente en pacientes predispuestos, que tengan tumores o historial de encefalopatía. También predispone a convulsiones en pacientes, ¿sí?, con epilepsias, y puede generar un estado de deterioro cognitivo. Otros efectos adversos. A ver, ¿hay alguien que quiere preguntar algo? Si hay alguien que quiere preguntar algo, creo que lo mejor va a ser activar el micrófono. Sí, profe, le hago una pregunta. ¿Los efectos adversos que se dan es por el antibiótico en sí o por la mezcla de algún antibiótico con, por ejemplo, un antiepiléptico? No, es por el antibiótico en sí. Lo que pasa es que hay condiciones que predisponen a, ¿sí? Ejemplo, ¿sí?, un paciente que tenga epilepsia, ¿sí? Claro, pero si está tratado con algún, no sé, la motrigina o cualquier otra cosa, si está tratado, igual el antibiótico le puede causar ese efecto adverso. Es raro, sí, que le cause. Si está bajo tratamiento, ¿sí?, va a ser raro porque, bueno, está controlado, ¿sí?, siempre y cuando esté controlado, obviamente, ¿sí? Pero bueno, eso, estos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central son los severos, ¿no? Digo, como por ejemplo las convulsiones, generalmente son poco frecuentes, son raros de ver, y generalmente se ven en estos pacientes que no están bajo tratamiento, ¿sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Estos son otros efectos adversos, menos reportados que los anteriores, ¿sí?, más raros: oculares, fototoxicidad, y también se han descrito casos de mutagénesis, carcinogénesis y efectos adversos a nivel de la formación de los espermatozoides, y de ahí que estos
estas quinolonas generalmente tienen la contraindicación, ¿sí?, durante el embarazo y la lactancia. ¿Bien? Otro otro efecto adverso que suele verse son los fenómenos de hemólisis. También raro de ver. Al igual que las sulfonamidas u otros compuestos como las sulfonamidas, tienden, ¿sí?, las quinolonas tienden a precipitar la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos por un mecanismo oxidativo. Ahora, esto no se ve en todos los pacientes, ¿sí? Esto se ve solamente en pacientes que poseen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí?, que es la enzima que se necesita para que el glóbulo rojo genere NADPH, como dice ahí, y de esa manera generar grupotioles, ¿sí? En estas personas que tienen déficit de esta enzima, ¿sí?, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la que genera el shunt de laxosa monofosfato por la vía de Rapa por generar NADPH, y de esa manera grupos tioles y por lo tanto defensas contra el estrés oxidativo, en esas personas que no tienen esta vía, están predispuestas a la oxidación, ¿sí? Y bueno, las quinolonas generalmente son fármacos que tienden a la oxidación, a oxidar, ¿sí?, los grupos tioles de la hemoglobina, al igual que las sulfamidas y los nitroderivados, y de esa manera predisponer a la precipitación de la hemoglobina que forma estos cuerpos que se ven acá, cercanos a la membrana plasmática, cuerpos de Heinz, que tienden a disrumpir, ¿sí?, la membrana, por lo tanto el glóbulo rojo pierde esa forma discoide, cuando pasa por debajo y cuando pasa por los capilares generalmente sufre hemólisis y es causa, ¿sí?, de un cuadro de anemia hemolítica intravascular. ¿Tiene interacciones las quinolonas? Sí, tiene muchas interacciones, principalmente relacionadas con los efectos adversos, ¿sí? Ejemplos, ¿sí? Teofilina, puede aumentar los niveles de teofilina, antiarrítmicos por la prolongación del QT, ya les dije, grupo 1A y 3, procainamida, grupo 1A de antiarrítmicos, amiodarona, grupo 3. Estos, a pesar de ser antiarrítmicos, ¿sí?, toda droga antiarrítmica tiene la capacidad de generar arritmias, ¿sí? Eso es como un concepto general. Ahora, la procainamida y la amiodarona tienen la particularidad también de predisponer a la prolongación del QT. Entonces, ante una fluoroquinolona, eso puede estar exacerbado porque estas drogas también prolongan el QT. Con respecto a la insulina y a las hipoglucemiantes, se vio, más que nada con gatifloxacina, que puede producir fenómenos de disglucemias, ¿sí?, predisponer a las hipoglucemias, ¿sí? Por eso, en presencia de hipoglucemiantes orales o insulina, puede ser que aparezcan mayores episodios, ¿sí?, de hipoglucemia. Hay que tener cuidado cuando uno administra por vía oral, ¿sí?, las fluoroquinolonas, de tener cuidado con ciertos alimentos, especialmente alimentos que contienen aluminio, calcio, ejemplo la leche, ¿no? Aluminio, calcio, magnesio, zinc, etcétera, porque o como los antiácidos, ¿no? Los antiácidos generalmente son muy ricos en magnesio y calcio, y aluminio también, porque acomplejizan a las quinolonas, ¿sí? Ya habíamos nombrado dos efectos adversos, la toxicidad articular y la cardíaca, que era porque se acomplejaban con el magnesio. Bueno, acá va a pasar lo mismo, ¿sí? Si uno ingiere las quinolonas con estos alimentos ricos en estos cationes, bueno, va a disminuir la absorción oral de las quinolonas. También puede alterar, ¿sí?, los niveles plasmáticos de la la fenitoína y la rifampicina, que son drogas que generalmente tienden a modificar, ya sea estimulando o inhibiendo las enzimas microsomales hepáticas, sí pueden estar afectando la metabolización de determinadas quinolonas, ¿sí? Si bien yo les dije que la mayoría de estas quinolonas se eliminan por vía renal, ¿sí?, moxifloxacina, ¿sí?, puede eliminarse también por vía hepática, ¿sí? De ahí que la interacción que tiene la moxifloxacina con rifampicina, tengan en cuenta que es el clásico ejemplo de inductor enzimático, ¿sí?
si hay alguna droga que tienen que utilizar como ejemplo de inductor enzimático, o la rifampicina, ¿sí? De esa manera acelera el metabolismo de la moxifloxacina y por ende baja las concentraciones plasmáticas de este antibiótico. En cuanto a los usos, ya algo estuvimos hablando. Las de primera generación, como alcanzan muy poca concentración plasmática y tienen muchos efectos adversos, están prácticamente relegadas, ¿sí? Solamente al uso de las ITU, infecciones del tracto urinario no complicadas, pero ya les dije, hoy en día estas ya ni se encuentran en el mercado, desplazadas para esta aplicación por las de segunda generación, norfloxacina y ciprofloxacina, especialmente norfloxacina. ¿Por qué especialmente norfloxacina? Porque tiende a concentrarse mucho a nivel renal, ¿sí? La vía de eliminación de preferencia de la norfloxacina es por vía renal, entonces alcanza muy buenas concentraciones a ese nivel y por ende, ¿sí?, suele ser una de las de elección para el tratamiento de las ITUs, de las infecciones urinarias, ¿sí? Ya pasando las de tercera y cuarta generación, fíjense en Gati, levofloxacina y moxifloxacina, no solamente también se las puede utilizar para las infecciones urinarias, sino también para otras, ¿sí?, para otras infecciones, y esto va de la mano de que estas fluoroquinolonas poseen este espectro un poco más ampliado, ¿no?, que nombramos, ¿sí? Abarcaba las especies que causaban neumonía, ¿sí? Por lo tanto, Gati, levo e inclusive moxi pueden ser utilizadas, ¿sí?, para el tratamiento de la neumonía, ¿sí?, de la comunidad, como alternativas a otras, ¿sí?, generalmente, pero también para las infecciones por las neumonías intrahospitalarias que no responden, ¿sí?, al tratamiento clásico con un beta-lactámico, ¿sí?, o un macrólido. Para las infecciones intestinales, ¿sí?, esto y abdominales, esto principalmente porque suelen abarcar a los gérmenes gram negativos. Recuerden que los microorganismos, ¿sí?, que se encuentran a nivel de la cavidad abdominal, ¿sí?, la flora, la microbiota intestinal, es predominantemente gram negativa, ¿sí?, especialmente bacilo gram negativo, con muchos anaerobios también, y por eso generalmente cuando hay que tratar una infección abdominal, especialmente severa, se puede utilizar una de estas quinolonas, pero generalmente asociados a un antianaeróbico como metronidazol o clindamicina. En las otitis supuradas también, ¿sí?, justamente porque los gérmenes, ¿sí?, causantes son gram negativos y algunos positivos. En las uretritis y prostatitis, ¿sí?, ya sea gonocócicas o no gonocócicas, porque vimos que dentro del espectro de acción estaban también las micoplasmas y las clamidias, ¿sí?, las osteomielitis y las infecciones de piel y tejidos blandos. ¿Y esto por qué? Y bueno, esto porque habíamos visto que tenían muy buena distribución y muy buena penetración en lo que era tejido óseo y cartilaginoso, ¿sí? Y en cuanto a contraindicaciones y precauciones, bueno, ya algo estuvimos nombrando, desde ya obviamente los pacientes que ya tienen alergia previa a estos antibióticos. En los casos de prolongación del QT, ya sea que el paciente tenga un síndrome de QT prolongado o esté consumiendo alguna droga que también prolongue el QT, embarazo, lactancia en los niños, ya dijimos, por la acumulación del cartílago en el cartílago de crecimiento, convulsiones, y en la insuficiencia hepática más que nada porque hay algunas de ellas, ¿sí?, como moxifloxacina, que tienden a metabolizarse por vía hepática. Hace unos pocos años, 2018, la Agencia Española de Regulación de Medicamentos lanzó una alerta, ¿sí?, para el consumo de fluoroquinolonas, porque a través de varios estudios demostró que las quinolonas, ¿sí?, como dice acá, las reacciones adversas musculoesqueléticas del sistema nervioso de duración prolongada y potencialmente irreversibles, afectan, ¿sí?, a las quinolonas y a las fluoroquinolonas, ¿sí? Y esto es un efecto de clase, ¿sí? Por lo tanto, con esta alerta, ¿sí?, lo que se hizo es mejorar un poco también
lo que es el uso racional de estos antibióticos y no utilizarlos para casos de infecciones leves, ¿sí? Porque lo que se vio era que había una sobreutilización de estas drogas, ¿sí? Justamente por el espectro y la buena actividad que tenía, ¿sí? Hubo un abuso y por lo tanto hoy en día no se recomienda para infecciones leves o autolimitadas, donde hay otros antibióticos, ¿sí? Que suelen ser efectivos, y por lo tanto evitar también en cierta manera la generación de más resistencia. Bueno, vamos a meterle un poco porque todavía nos quedan bastantes grupos por ver. Vamos a pasar por los aminoglucósidos ahora. Los aminoglucósidos son antibióticos que van a afectar a síntesis proteica, ¿sí? Son drogas, como dice ahí, de relativa toxicidad. Vamos a ver que hay 3 grandes efectos adversos de los aminoglucósidos que se tienen que acordar sí o sí, que son la ototoxicidad, la nefrotoxicidad, ¿sí? Y la toxicidad muscular, ¿sí? A nivel de la placa motora, o sea, neuromuscular. Esos son como los 3 efectos adversos, ¿sí? Que resaltan, ¿sí? A la hora de hablar de aminoglucósidos. ¿Por qué estamos viendo los aminoglucósidos en la clase de hoy? Porque se utilizan para tratar infecciones de gram negativos aeróbicos, ¿sí? Ese es el espectro de acción de los aminoglucósidos. Está bien limitado. Gram negativos aeróbicos. Profe, ¿podría repetir la toxicidad, por favor? Ahora igual lo vamos a volver a ver, es ototoxicidad, nefrotoxicidad y toxicidad neuromuscular. Los ribosomas, ¿sí? Que es donde sucede la síntesis proteica de las bacterias, no de nuestras células. Tiene 2 unidades, 30S, su unidad menor, y su unidad mayor, 50S. Este es un esquema a grandes rasgos de todos los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis proteica. Fíjense en que acá están los aminoglucósidos, pero también hay otros antibióticos que actúan a este nivel, como por ejemplo la espectinomicina y las tetraciclinas, todas a nivel de su unidad 30S, y otros que actúan sobre su unidad mayor, como los macrólidos, las lincosamidas, el ácido fusídico y el cloranfenicol. Todos estos antibióticos inhiben la síntesis proteica y por lo tanto son bacteriostáticos, excepto uno, que justamente es lo que estamos viendo ahora, que son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son los únicos antibióticos que actúan a nivel de síntesis proteica que además son bactericidas, ¿sí? Bactericidas. Y eso lo vamos a ver más adelante porque es. Esto es un repaso de cómo se hace la síntesis proteica a nivel de las bacterias, ¿sí? Este es el ribosoma bacteriano, su unidad menor, 30S, su unidad mayor, 50S. En la subunidad 30S es donde se une el ARN mensajero, ¿lo ven? ¿Sí? Y en la subunidad 50S, en la mayor, es donde va a entrar el ARN de transferencia, ¿sí? Y fíjense que tiene 2 sitios, sitio A y sitio B. En el sitio A de aceptor, porque acá es donde entra el ARN de transferencia con el aminoácido que le corresponde, según el codón que indique el marco de lectura del ARN mensajero. Y posteriormente, una vez que cede el aminoácido que le corresponde, este ARN de transferencia que está en el sitio A va a pasar al sitio P. Pero previamente, para pasar, que estaba previamente acá, este ARN de transferencia que estaba previamente ocupando el lugar P, ¿sí? P viene de la actividad de transpeptidación, ¿sí? Una vez que se transfiere la cadena, ¿sí? Que se está sintetizando de proteínas al sitio A, ¿sí? Este ARN de transferencia queda libre y se elimina, ¿eh? Como ven acá, y de esa manera deja libre, ¿sí? El sitio P, y entonces el ARN de transferencia que está en el sitio A y que lleva la cadena peptídica que se está sintetizando, se transloca, mejor dicho, al sitio P. Y de esa manera deja de nuevo libre el sitio A y se corre el marco de lectura
del ARN mensajero. Y de esa manera se va sintetizando la proteína. A diferencia de la célula eucariota, la de las bacterias tiene las unidades 50S y 30S, y la nuestra tiene las 60 y 40S. El S viene de la subunidad, de la unidad que se utiliza de medida para la centrifugación, el SBEREV, ¿sí? Esto es cuando se necesita mayor velocidad de sedimentación, a diferencia de las procariotas. Bueno, eso hace que también todos estos antibióticos tengan toxicidad relativa, ¿sí? Haya selectividad de toxicidad, ¿sí? Porque van a actuar principalmente sobre los ribosomas bacterianos, ¿sí? Fíjense que cada subunidad a su vez está compuesta por múltiples proteínas, ¿sí? La subunidad 30S está formado por un ARN ribosomal denominado 16S, pero está acoplada a 21 proteínas pequeñas que están denominadas de S1 a S2, S de small, mientras que la 50S está formado por 2 ARN ribosomales y múltiples complejos proteicos pequeños que se denominan L de large, ¿sí? de la 1 a la 31. Esta es las etapas de la síntesis proteica. Tiene 3 etapas: etapas de iniciación, de extensión o elongación y de terminación. La etapa de iniciación necesita sí o sí la formación del complejo de iniciación. ¿Cómo se forma el complejo de iniciación? Ya lo vimos. La subunidad 30S está separada de la 50S, pero antes de que se una a la subunidad 50S, la 30S primero se une al ARN mensajero y al primer ARN de transferencia que tiene metionina, que ya se pone en el sitio P. Luego se une la subunidad 50S. De esa manera se forma lo que se llama complejo de iniciación, que tiene el primer aminoácido, que siempre es metionina. Luego sobreviene la elongación. Empiezan a aparecer, ¿sí?, los diferentes aminoácidos gracias a los ARN de transferencia que se van leyendo con el marco de lectura del ARN mensajero. Y por último, cuando viene el último codón de terminación, ¿sí?, termina el proceso de síntesis de proteica. ¿Qué pasa con la subunidad 50S? Además de aceptar los sitios de A y P para los ARN de transferencia que tienen los aminoácidos, tiene actividad catalítica, hidroliza GTP, saca energía y de esa manera lleva a cabo la reacción de transpeptidación. La reacción de transpeptidación es la reacción que se necesita para que se sintetice la cadena de proteínas. Y a su vez tiene actividad no solamente de transpeptidación, sino que tiene actividad de translocasa, ¿sí? Es la que trasloca del sitio A al sitio P el ARN de transferencia con la cadena peptídica que se está sintetizando. Mientras que la 30S tiene como principal función la formación del complejo de iniciación y una cosa muy importante es que acá está la subunidad S12, que es el sitio de acción, uno de los sitios de acción del aminoglucósido. Gracias a este mecanismo de acción que tiene el aminoglucósido, que es unirse a la subunidad S12 de la subunidad pequeña 30S, es donde ejerce el efecto bactericida. ¿Por qué? Porque gracias a esta unión, ¿sí?, empieza a haber lectura errónea del código genético. Y eso implica síntesis de proteínas anómalas. Y son las proteínas anómalas las responsables del efecto bactericida de los aminoglucósidos. Acá tenemos entonces los sitios de acción del aminoglucósido se une a la subunidad 30S, a la subunidad menor, y fíjense en dónde se une acá, ¿sí? Y de esa manera impide, ¿sí?, fíjense, por impedimento estérico, que un nuevo ARN de transferencia entre al sitio A. O sea que básicamente podemos decir que el aminoglucósido, marcado con el punto rojo, tiene 3 mecanismos de acción diferentes, marcado con la letra A, B y C. La letra A es bloqueo del inicio de la síntesis de proteínas. ¿Qué significa esto? El aminoglucósido impide la formación del complejo de iniciación. Al unirse a la subunidad 30S, impide
que se forme el complejo de iniciación. ¿Por qué? Porque impide que la subunidad 50S se una. ¿Mm? El otro mecanismo de acción es impedir la elongación de la cadena. Se une al ribosoma que ya está formado, pero impide que nuevas moléculas, que nuevos ARN de transferencia se unan y entren al sitio A. De esa manera bloquean, ¿sí?, la síntesis proteica, la elongación. Y el último mecanismo, que es el que justifica la acción bactericida, los dos anteriores son efectos bacteriostáticos, es la lectura errónea con formación de una proteína anómala y por lo tanto la que produce finalmente el efecto bactericida. ¿Sí? Acá lo tienen, ¿sí?, los tres efectos, los tres mecanismos de acción. ¿Sí? Impide la unión de ARN de transferencia, impidiendo la elongación y por lo tanto el efecto bacteriostático, y por otro lado inhibiendo el complejo de iniciación, otro efecto bacteriostático, y el tercer mecanismo induciendo la lectura de síntesis proteica anómalas, efecto bactericida. Es el principal mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Y si uno quiere detallar aún más el mecanismo, es este. Dijimos que los aminoglucósidos se limitan a las gram negativas aeróbicas. ¿Mm? Y para eso, si es una gram negativa, es que estamos hablando de una membrana externa por fuera de la membrana de la pared celular. Por lo tanto, los aminoglucósidos necesitan atravesar la membrana externa a través de porinas, a través de estos transportadores, y una vez que ingresan al espacio periplasmático necesitan atravesar la membrana plasmática interna, ¿sí? Y para eso se valen de un transportador, ¿sí?, que se llama transportador dependiente de energía, o fase 1 dependiente de energía. Recuerden que estamos hablando de bacterias gram negativas aeróbicas. Este es un proceso de energía oxígeno dependiente, ¿sí? Por eso se dice que acá, en este transporte de fase 1 dependiente de energía, disminuye, ¿sí?, este transporte disminuye y por ende disminuye la eficacia, ¿sí?, de este antibiótico, porque no va a poder penetrar. Disminuye la efectividad en presencia de hiperosmolalidad, pH bajo y en condiciones de anaerobiosis, como por ejemplo aplicar, ¿sí?, este tipo de antibiótico en lugares de absceso o si queremos tratar una infección urinaria que tenga orina ácida, un medio ácido, ¿sí? Ahí no va a poder actuar este tipo de drogas, ¿sí? Ahora, una vez que penetra, ¿sí?, la membrana plasmática entra, ¿sí?, al interior de la bacteria, y ahí sí va a actuar sobre la subunidad 30S, como ya dijimos, por los tres mecanismos de acción diferentes: inhibición del complejo de iniciación, inhibición de la elongación y lectura errónea del código genético. Recuerden que este es el principal mecanismo de acción bactericida, y eso es gracias a que se une a la proteína S12 de la subunidad 30S, y genera de esa manera proteínas anómalas. ¿Y qué hacen estas proteínas anómalas? ¿Por qué generan efecto bactericida? Porque se intercalan, ¿sí?, en la membrana plasmática y aumentan aún más la permeabilidad y la entrada de los aminoglucósidos. De ahí que este fenómeno se denomine fase 2 dependiente de energía, porque un concepto muy importante a tener en cuenta con los aminoglucósidos es que son antibióticos que tienen un efecto bactericida concentración dependiente, a diferencia de, por ejemplo, otros antibióticos que tienen acción bactericida, como por ejemplo los beta-lactámicos, pero que son duración o tiempo dependiente. Por eso es importante, cuando uno administra un beta-lactámico, ¿sí?, de decirle al paciente que cumpla con el tiempo, independientemente
de que al tercer o cuarto día se sienta bien, tiene que completar el esquema. ¿Por qué? Porque son antibióticos que son tiempo dependientes. En cambio, los aminoglucósidos, el efecto bactericida es concentración dependiente. ¿Sí? Acá es importante que cumpla con la dosis. ¿Por qué? Porque a mayor concentración se ve este efecto, proteínas anómalas, entra más, y por lo tanto, si entra más, ahí es cuando empieza a actuar el efecto bactericida, concentración dependiente, más concentración, más rápido actúa, más rapidez de efecto bactericida. Acá tiene las dos grandes clases de antibióticos con efecto bactericida. Se subdividen en dos grupos, los que tienen acción bactericida: tiempo dependiente o concentración dependiente, según el mecanismo de acción. Ejemplo de antibióticos concentración dependiente, aminoglucósidos. Y ejemplos de antibióticos con acción tiempo dependiente, beta-lactámicos. ¿Por qué se denominan aminoglucósidos? Porque desde el punto de vista estructural, ¿sí?, tienen aminoazúcares unidos a un núcleo, ¿sí?, que son aminociclol. Es un alcohol hexagonal que tiene dos grupos aminos al cual se unen un montón de azúcares. O sea que fíjense que tiene un montón de grupos polares, aminos, hidroxilos, ¿sí? Son moléculas muy polares, y eso determina la farmacocinética de los aminoglucósidos. Miren, el anillo central, que es un aminociclitol, algunos también le dicen que son aminociclitoles aminoglucósidos, ¿sí? Pero bueno, para facilitar le decimos aminoglucósidos. Y acá es donde se unen los residuos de aminoazúcares, ¿sí? Son la mayoría, bueno, acá tienen el listado de los aminoglucósidos existentes al día de hoy. Ya son naturales, excepto la cina, que deriva semisintético, derivado de la canamicina, y la neltimicina, que también es de origen sintético. Son bactericidas, recuerden, bactericidas de espectro pequeño. ¿Por qué espectro pequeño? Porque habíamos dicho que se dirigía a las gram negativas, aeróbicas. Estas son las aprobadas al día de hoy por FDA. Streptomicina junto con amicacina, recuerden esto, amicacina junto con strepto son las únicas dos de los aminoglucósidos que se pueden utilizar para la tuberculosis también, ¿sí? Para algunos casos de endocarditis bacteriana. Ahora, no es de primera línea para la tuberculosis, ¿sí? Hay otras de primera línea, ¿sí? Son alternativas. ¿Existen mecanismos de resistencia para los aminoglucósidos? Sí, por supuesto. ¿Cómo? ¿Cuáles? Bueno, tres. Es importante son de enzimas que modifican los grupos polares del aminoglucósido. Ejemplo, adenilan los grupos hidroxilos, fosforilan los grupos hidroxilos, acetilan los grupos aminos, ¿sí? Termina siendo inactivada la molécula del aminoglucósido por enzima, mecanismo de resistencia. Todos los mecanismos menos frecuentes, dificultad para que penetre al interior, ¿sí? Proceso, ya dijimos, oxígeno dependiente, entonces no va a entrar en anaerobios estrictos y facultativos. Y la otra es también que genere mecanismos de extrusión, ¿sí? Que empiecen a bombear para afuera. Y el tercer mecanismo descrito es mutaciones en la subunidad AS. Fíjense en la gran cantidad de grupos polares que tienen los aminoglucósidos, son recontrapolares. Por su polaridad explica los fenómenos cinéticos de los aminoglucósidos. Acá tiene algunos ejemplos. Una cosa a tener en cuenta es que hay situaciones que pueden aumentar o disminuir el efecto bactericida. Interacción en el efecto bactericida de los aminoglucósidos. Factores que incrementan, interesante, factores que incrementan el efecto bactericida. La combinación con beta-lactámicos.
El efecto bactericida acá va a ser más rápido comparado con la monoterapia, ya sea con beta-lactámicos solos o con aminoglucósidos solos. Y esto se aplica para las infecciones por gérmenes, determinados gérmenes como unos cocopositivos, ¿sí? Algunos gram positivos, como los enterococos positivos, estreptococos y Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Porque estas especies, ¿sí? Puede tener poca sensibilidad o pueden presentar resistencia a los aminoglucósidos, ¿sí? Y de esa manera uno complementa el espectro de acción. Beta-lactámicos, ¿sí? Que principalmente son de amplio, ¿sí? Pero tienen principalmente preferencia por los positivos, por los gram positivos, ¿sí? Cocos o bacilos, pero principalmente por los gram positivos, y a eso le agregamos, ¿sí? La actividad específica que poseen los aminoglucósidos sobre los gram negativos. Y de esa manera tenemos un buen espectro de acción abarcado, ¿sí? Especialmente para los, por ejemplo, endobacteriana, en donde necesito dar tratamiento empírico, supongamos en un principio, y sí, combinación efectiva. Lo que sí, no hay que combinarlos en la misma solución. Eso es una causa de disminución del efecto bactericida. ¿Por qué? Porque interaccionan desde el punto de vista químico, químicamente se neutralizan. Esto es lo que yo les comentaba con las quinolonas anteriormente. ¿Se acuerdan con las quinolonas que tenían el efecto postantibiótico? Bueno, los aminoglucósidos tienen este efecto postantibiótico. Fíjense, ve acá, esto curva control. Tiempo cero, en una placa de Petri, bacterias. Fíjense que con el tiempo la bacteria crece, es lógico. Ahora, ¿qué pasa si a esa bacteria yo le coloco gentamicina? Y al cabo de un día dejo de administrar gentamicina. Entonces, ¿qué voy a ver al día siguiente? La concentración de gentamicina cae por debajo de los niveles óptimos que se necesitan para que ejerza el efecto bactericida, que es este que está acá. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad que tienen los aminoglucósidos, ¿sí? y que justifica este efecto postantibiótico? Es que por más que yo deje de dar la droga, fíjense acá que está por debajo del efecto de la dosis óptima, subóptima, concentración inhibitoria, la concentración bactericida mínima vendría a ser. Y por no haya gentamicina presente, fíjense que al cabo de un tiempo la bacteria no puede crecer como la control, y eso se debe al efecto postantibiótico. ¿Sí? Acá. Bueno, el efecto postantibiótico, esto que les comentaba, que es el efecto inhibitorio que se ve sobre el crecimiento bacteriano, aún cuando uno retira el antibiótico. ¿Sí? Como vemos acá, fíjense, retiré el antibiótico, ¿sí? No está más, ¿sí? En concentración plasmática, ¿sí? No tengo ningún nivel óptimo de gentamicina, ¿sí? Y aún así, fíjense que la bacteria no crece, como si fuese la control. Ese efecto postantibiótico, ¿sí? Es decir, el efecto inhibitorio que persiste luego, ¿sí? De la supresión del antibiótico, se presenta, ¿sí? Generalmente para el caso de los aminoglucósidos, fluoroquinolonas, pero también para tetraciclinas, clindamicina y rifampicina. Todavía hay ¿cómo se llama? Todavía hay controversias en cuanto a la explicación del efecto postantibiótico. ¿Sí? Algunos dicen que es porque todavía queda una concentración remanente, ¿sí? En los sitios de acción, por más que en concentración plasmática no haya, ¿sí? Y otros dicen que estos tipos de antibióticos producen un daño subletal en la bacteria, que hace que la bacteria necesite mucho más tiempo para poder recuperarse. Esos serían como los dos mecanismos que explican el efecto postantibiótico, ¿sí? Bueno, acá preguntan
de alguna manera dentro, claro, es como queda un remanente en el interior de la bacteria o en el sitio, en el tejido, ¿sí?, donde está la bacteria. Y otro mecanismo otra hipótesis es que produce un daño subletal, ¿sí?, en la bacteria, que le cuesta mucho más tiempo poder recuperarse y replicar nuevamente. Entonces, profe, si estoy en fin del tratamiento de un paciente que está con el aminoglucósidos, si olvida de tomar uno, por ejemplo, 7 días, el 7º día no lo tomó, el sistema inmune se va a solucionar, se queda algo aún dentro de sí o no. Claro, a ver, más que nada, este efecto postantibiótico, lo que justifica más que nada es la forma en que se da este antibiótico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más específicamente. No es como los beta-lactámicos, que sí o sí tiene que tomar en el intervalo que dice, o cada 12 o cada 8 horas según la presentación y la dosis, y cumplir con el tiempo del tratamiento. En el caso de los aminoglucósidos y también en el caso de las quinolonas, lo importante es que respete la dosis más que nada. Es así que solo la dosis por día es suficiente. Es la flexibilidad que te da el efecto postantibiótico, ¿sí? No estar dándolo 2 o 3 veces al día, ¿sí? Porque por un lado el efecto es concentración dependiente y por otro lado tenés ese efecto postantibiótico que te cubre todo el resto del día, ¿sí? Esa es la ventaja, ¿sí?, que desde el punto de vista cinético y posológico tienen estos antibióticos, ¿sí? Bueno, espectro, gram negativos aeróbicos, como le dije acá, fíjense en enterobacterias, Enterobacter, E. coli, ¿sí?, Proteus, Serratia, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, ojo, algunas pseudomonas se empiezan a tener resistencia, ¿sí? Por eso en estos casos hay que ser un poquito más, hay que estar un poquito más seguros, ¿sí?, y hacer bien el antibiograma. Y para algunos casos, para las micobacterias, algunos aminoglucósidos, como ya dijimos, amicacina y streptomicina. Y también se vio la paramomicina para el parásito entamoeba histolítica. Para el caso de los cocos positivos, estos que están acá, estáfilos, enterococos y streptococos, siempre asociados con beta-lactámicos, ¿sí?, para mejorar su actividad. Farmacocinética, recuerden la regla mnemotécnica del no de los aminoglucósidos. ¿Qué significa no? No se absorben por vía oral, no se dan por vía oral, ¿sí? O se dan por vía intramuscular o intravenosa. ¿Por qué? Porque son muy polares, son tan polares que es imposible que atraviesen el epitelio intestinal, ¿sí? Por lo tanto se da por esta vía. Ojo con darlo de manera rápida, ¿sí?, porque aumenta la toxicidad, la oto y nefrotoxicidad. Por eso se da en goteo lento, 30 minutos o 1 hora, ¿sí?, también para disminuir el efecto adverso neuromuscular. Por ser muy polares, obviamente no tienen unión a proteínas. Ustedes saben que los fármacos se unen a proteínas porque son liposolubles. Los que son muy polares como estos ni se unen. En ese sentido no tienen interacciones con otras drogas. La vida media generalmente suele ser corta, ¿sí? Fíjense, y esto va de la mano de la polaridad también, porque son tan polares, ¿sí?, que así como entraron se eliminan por vía renal, ¿sí? Por eso la vida media suele ser corta. Pero fíjense que a pesar de que se elimine tan rápido, esto que estamos diciendo, chicos, o sea, se da una vez al día generalmente. ¿Por qué? Porque el efecto es concentración dependiente y tenemos el efecto postantibiótico. A pesar de que la vida media sea tan corta, el efecto bactericida depende de la dosis, de la concentración, y me da margen el efecto postantibiótico. No atraviesa barrera hematoencefálica, no se biotransforma, se elimina como tal por orina, ya dijimos. Lo que sí hay que tener cuidado es con la insuficiencia renal, ojo, ¿sí? Ahí sí hay que hacer ajuste de dosis. Puede atravesar placenta por un mecanismo de transporte facilitado, por eso son embriotóxicos, y la toxicidad principalmente está relegada a
al oído interno, ototoxicidad y nefrotoxicidad, justamente porque se eliminan principalmente por vía renal. Se dice que sí, un modelo bicompartamental. Bueno, esto no hace falta que lo sepan. No se absorben por vía oral. Recuerden que cuando se da por vía oral, si ustedes ven que un aminoglucósido se da por vía oral, es porque yo quiero tener un efecto a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Para tratar, ¿sí?, infecciones a ese nivel y barrer la flora. Estos son los ajustes que hay que hacer en base a la función renal. Después léanlo. Entonces, recuerden las características farmacocinéticas, vía oral, ¿sí? Tienen muy baja biodisponibilidad por vía oral, ¿sí? Muy baja unión a proteínas y prácticamente se eliminan por vía renal, ¿sí? Ojo en insuficiencia renal porque se acumula. Acá me preguntan la neomicina si es por vía oral. Claro, digamos, si hay antibióticos como por ejemplo la neomicina que se da por vía oral y eso es para barrer la flora, ¿sí?, de gram negativa, ¿sí?, en casos, por ejemplo, de que, no sé, un paciente que tenga hipertensión portal y quiera barrer la flora intestinal para que haya menos producción de amonio, ¿sí?, por ejemplo. Efectos adversos principales, los 3 que les dije: oto, nefro y bloqueo muscular. Estos no se lo pueden dejar de saber, ¿sí? Hay otros, sí, por supuesto. El más frecuente, los trastornos gastrointestinales, se da por vía oral, y los de hipersensibilidad en caso de que se dé por vía endovenosa o intramuscular, ¿sí? Recuerden la embriotoxicidad, por eso está contraindicada en el embarazo. ¿Qué pasa con los efectos ototóxicos y nefrotóxicos? Bueno, fíjense, desde el punto de vista ototóxico, acúfenos, pérdida de audición, ¿sí?, de alta frecuencia, estos son los más graves, ¿sí?, y daño vestibular, ¿sí? El daño vestibular no es tan grave. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de compensación en cuanto al aparato vestibular. Ustedes saben que el equilibrio depende no solamente del oído interno, sino también de la visión y del cerebelo, ¿sí? Pero sí es más grave el tema de la parte coclear, ¿sí? La parte coclear, ¿sí? Acúfenos, pérdida de la audición de alta frecuencia, ahí sí. Y también, bueno, para la parte renal, ¿sí?, el aumento de la concentración de la creatinina, o sea, la disminución de la función renal. Ahora vamos a desarrollarlo un poquito más en detalle. Ojo que acá hay, dentro de todos los aminoglucósidos que vimos, hay algunos que suelen ser más ototóxicos, otros que son más nefrotóxicos y otros que son más vestíbulotóxicos. Los que son más ototóxicos desde el punto de vista coclear, ¿sí?, de la audición, es neomicina, cana y amica. Los que son más vestíbulotóxicos es strepto y genta, y los que son más nefrotóxicos son neo, tobra y gentamicina. ¿Qué podemos decir de la ototoxicidad? ¿Sí? Bueno, esto se da cuando uno utiliza altas dosis de los aminoglucósidos, ¿sí? O, por ejemplo, cuando utiliza dosis terapéuticas, pero el paciente tiene falla renal y no hizo el ajuste adecuado de dosis, ¿sí? Entonces, ahí cuando empieza a aumentar la concentración plasmática, y ahí es cuando empieza a acumularse el endolinfa por la polaridad de la molécula, ¿sí? Y acá hay un problema, porque cuando se acumula en la endolinfa, después le cuesta salir. La vida media aumenta entre 5 a 6 veces en la endolinfa. ¿Cuál es la manifestación más precoz? El tinnitus agudo. Se cree que es por lesión, ¿sí?, de las células ciliadas o por actuar sobre el receptor NMDA, ¿sí?, y por liberación de óxido nítrico. Después tenemos efectos que son, digamos, en forma crónica, a más largo plazo, ¿sí?, desde el punto de vista coclear, como por ejemplo, ¿sí?, ya la pérdida irreversible, ¿sí?, de la audición, en donde ya empiezan a haber daños estructurales con endocitosis, formación de cuerpos laminares, etcétera, y necrosis, ¿no? Y desde el punto de vista vestibular, este es un cuadro irreversible cuando se daña, ¿sí?, y que ocurre con nistagmo, vértigos, náuseas y vómitos.
En cuanto a la parte vestibular, el síntoma más precoz desde el punto de vista vestibular es la cefalea intensa y el más tardío es la ataxia. Esto es lo que dijimos, los que son más vestibulotóxicos y los que son más cocleotóxicos. Recuerden que desde el punto de vista de las células ciliadas del oído interno, si el efecto es crónico a largo plazo con altas concentraciones, la lesión puede ser irreversible. Entonces puede haber degeneración del nervio auditivo y pérdida irreversible de la audición. Solamente, recuerden, en dosis muy elevadas o paciente que no se hizo el ajuste adecuado de dosis en pacientes renales. ¿Quién es la población más sensible? Y obviamente, ¿sí?, hay factores de riesgo, la edad avanzada, que ya de por sí el anciano tiene menos población neuronal, asociadas a fármacos ototóxicos, ejemplo vancomicina y otros fármacos ototóxicos, etcétera. Como por ejemplo los que están acá, ¿sí? Fármacos ototóxicos, furosemida, vancomicina, macrólidos, algunos eritromicina, y bueno, antimaláricos, anestésicos, estos generalmente un poco más raros. Nefrotoxicidad, este es un cuadro reversible, ¿sí? Tiene un inicio rápido, también hay factores de predisposición, ¿sí? Edad avanzada, género masculino, patologías previas hepáticas o renales, hipotensión, justamente por el bajo flujo renal, o presencia de otros fármacos nefrotóxicos, ¿sí? Ciclosporina, agentes de contraste, fotericina B, etcétera. ¿De qué depende también la toxicidad a nivel renal? Obviamente de la dosis, ¿sí?, de la duración del tratamiento y también de cuánto antibiótico se administró durante todo el régimen antibiótico. Esos son los síntomas que suelen verse por nefrotoxicidad, cambios en la micción, ¿sí? Hay menor formación de orina, pérdida de apetito, náuseas, etc. Bueno, acá hay un gráfico en donde dice que a medida que aumenta la dosis que uno administra, ¿sí?, como también la cantidad de fármaco que administra en el esquema terapéutico, aumenta la endocitosis, es decir, aumenta la cantidad de droga captada por parte de las células tubulares, ¿sí? Recuerden que estas son moléculas muy polares, por lo tanto se eliminan por vía renal y se elimina por filtración directamente, ¿sí? Son tan polares que se eliminan por filtración y de esa manera se acumulan en la principal parte de la nefrona que está expuesta, que es el túbulo proximal. Y de esa manera, cuando se acumula y alcanza una concentración muy elevada a nivel de la célula tubular, empieza a haber activación de la fosfolipasa 1 con fosfolipidosis de los lisosomas, liberación del contenido lisosomal y necrosis tubular. Al inicio reversible, pero posteriormente puede quedar daño con cicatriz. Bueno, ¿qué se observa? Pérdida de las enzimas del borde de un cepillo, pérdida de la capacidad de la concentración urinaria, proteinuria, ¿sí? Posteriormente caída de filtrado, ¿sí? En casos muy severos, bueno, necrosis tubular aguda, insuficiencia renal con la clásica falta de regulación de los electrolitos. ¿Cuál es la más nefrotóxica? La neomicina. Por eso la neomicina no se da por vía sistémica, ¿sí? Es el único aminoglucósido que se da exclusivamente por vía oral. Y la menos nefrotóxica es la streptomicina. Acá hay otras drogas que también son nefrotóxicas y por lo tanto hay que tener cuidado de administrarlas, ¿sí?, cuando el paciente consume este tipo de drogas. Ejemplo, fotericina B, vancomicina, sulfonamidas, antivirales, ¿sí? AINES, cuidado porque los AINES bajan el flujo renal, los IECA y ARA2, ¿sí? Tengan cuidado con eso también porque generalmente hay una caída del 15-20% de filtrado, que es normal por el efecto de la angiotensina 2 y los contrastes iodados. El tercer efecto clásico, ¿sí?, característico de los aminoglucósidos es el bloqueo neuromuscular, ¿sí? El bloqueo neuromuscular se debe a que los aminoglucósidos inhiben la liberación presináptica de acetilcolina. Repito, lo que hacen es inhibir la liberación presináptica de acetilcolina, si de esa manera disminuye, alteran, ¿sí?, la fisiología normal de la placa mioneural.
también se vio que disminuyen la sensibilidad postsináptica a la acetilcolina. Por lo tanto, la sintomatología, el cuadro, es como si fuese un bloqueo neuromuscular agudo, ¿sí? En casos muy severos puede haber parálisis respiratoria. Lo más frecuente es en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Que no se le hizo el ajuste, también en pacientes que tienen predisposición a sufrir este tipo de bloqueo neuromuscular. Obviamente estamos hablando de miastenia gravis, pero también en aquellos pacientes que consumen drogas que son miorelajantes. Ejemplo, ¿sí? Los derivados del curare, ¿sí? Otros miorelajantes, pero también los anestésicos que tienen acción relajatoria. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, después tenemos, bueno, acá les doy algunos ejemplos particulares, ¿sí? De aminoglucósidos: neomicina, streptomicina, genta y tobramicina. Neomicina, como dijimos, se da exclusivamente por vía oral. Lo que se busca es barrer la flora intestinal. Estas son las dosis, ¿sí? No hay que usarlo en periodos prolongados porque corremos riesgo de barrer todo y que predominen, ¿sí? Las cepas resistentes o deleterias, ¿sí? Con riesgo de superinfección bacteriana, sobreinfección bacteriana y también riesgo de desarrollar colitis ulcerosa. Generalmente se pueden asociar con otros antibióticos, ¿sí? Para el tratamiento de diarrea. Ojo con las diarreas infecciosas, ¿sí? Con el uso de antibióticos, porque puede empeorar el cuadro en algunos casos, ¿sí? El tratamiento de antibióticos de las diarreas tiene que ser manejado de una manera bastante precisa. Para el caso de la strepto y la gentamicina, estas se dan por vía parenteral, ¿sí? Que tiene las dosis. La strepto, recuerden que se suele utilizar para el tratamiento como alternativa, como un fármaco alternativo para el tratamiento de la tuberculosis, y la tobramicina es un ejemplo de aminoglucósido que suele darse por vía tópica, ¿sí? En forma de pomada o solución oftálmica, o inclusive también para el tratamiento de algunas otitis. Este es el fundamento de la monodosis, de por qué se utiliza monodosis de aminoglucósidos. Ya dijimos, por el efecto postantibiótico por un lado y por el efecto bactericida, que es concentración dependiente. Esto significa que lo que es importante es sostener, ¿sí? Y cumplir con la dosis, ¿sí? Que se administra de aminoglucósidos. ¿Y por qué es beneficioso también utilizar monodosis? Porque fíjense, con la curva roja, utilizar una sola dosis con respecto a utilizar la misma dosis, pero dividido en 3 dosis en el mismo día. ¿Sí? O sea, es el mismo régimen de dosis diaria, pero fíjense la diferencia que yo obtengo cuando doy una sola dosis o dividido en 3 tomas. ¿Cuál es el problema? Que fíjense en el umbral de toxicidad. Si yo lo divido en 3 dosis, ¿sí? Voy a obtener concentraciones tóxicas permanentes. En cambio, si solamente doy una sola dosis, ¿sí? Me va a ser suficiente, por un lado, porque estoy cubierto por la concentración dependiente y por el efecto postantibiótico, y por otro lado, bajo la incidencia de efectos adversos. Fíjense en que al cabo de las primeras 8 horas nada más estoy encima del umbral tóxico. Hay excepciones, ¿sí? A tener en cuenta, que es pacientes renales, ahí hay que hacer muy bien el ajuste de la dosis. En los neonatos, ¿sí? Recuerden que son drogas que tienen efecto deleterio en los neonatos y en las embarazadas, embriotóxico, y también en la endocarditis, en donde ahí sí hay que darlo de manera o aumentando la dosis o de manera en intervalos dentro del mismo día, para abarcar mejor las especies que causan las endocarditis. Bueno, como esto también lo habíamos visto, aminoglucósidos, única vía significativa de eliminación, la vía renal. Ojo, pacientes con insuficiencia renal, ahí sí o sí hay que hacer monitoreo y corrección. Aplicaciones terapéuticas: endocarditis bacteriana, ya dijimos, asociado generalmente a otro antibiótico que abarque
cocos positivos como los beta-lactámicos, como alternativa, fármaco no de primera línea, pero sí como alternativa para la tuberculosis, para neumonías intrahospitalarias, porque justamente hay gram negativos que tienen que responden muy bien, ¿sí?, a los aminoglucósidos, especialmente intrahospitalarios, y para las peritonitis, sepsis y apendicitis, justamente, bueno, porque el origen, ¿sí?, de las peritonitis y de las apendicitis generalmente es polimicrobiano, pero viene de la flora intestinal, que prácticamente la mayoría es gram negativa, ¿sí? Entonces, acá, bueno, les dejo a modo de repaso: infecciones graves por gram negativos, ¿sí?, del grupo KEPS o Pseudomonas. Tópico, neomicina, ya sea dérmico, óptico u ocular. Paramomicina para entamedo estolítica. Bien, pasamos ahora al grupo de las tetraciclinas. Bueno, está todo desarrollado, ¿sí? No van a tener problema. Tetraciclinas, este es el otro grupo. Ahí tienen el por qué se llaman tetraciclinas, ¿sí? Fíjense que son, la estructura química son tetraciclos, ¿sí?, con un núcleo central, ¿sí?, octahidronaftaceno. Este es el grupo que le da las características a esta molécula, y según las sustituciones que tienen a este nivel, 5, 6 y 7, se obtienen los diferentes tipos de tetraciclina. Está la tetraciclina propiamente dicha, que es esta que están acá, y los derivados que suelen utilizarse más hoy en día, que es la demeclociclina, doxiciclina y minociclina. La demeclociclina, después lo vamos a ver más adelante, está prácticamente restringido su uso para el tratamiento del síndrome de secreción inapropiada de ADH, justamente porque tiene la capacidad de bloquear receptores contra la ADH. Mecanismo de acción de las tetraciclinas, lo vimos en el cuadro anterior de los aminoglucósidos, cuando vimos inhibidores de la síntesis proteica, ¿sí? Es uno de los antibióticos que inhibe la síntesis proteica uniéndose a la subunidad 30S, como dice acá en el gráfico. Pero a diferencia del aminoglucósido, y al igual que el resto de los antibióticos que inhiben la síntesis proteica, es un bacteriostático. Tetraciclina, acá lo vemos, inhibe, ¿sí?, la subunidad 30S, donde, ¿qué etapa? La elongación. Específicamente, ¿dónde? Impidiendo la unión de nuevos ARN de transferencia, ¿sí? Esto justifica el efecto bacteriostático. ¿Hay mecanismos de resistencia? Sí, múltiples, ¿sí? Los más importantes son estos: pérdida de capacidad de concentrar, la tetraciclina, ¿sí?, tiene que entrar, ¿sí?, a la bacteria. De esa manera hay enlentecimiento del ingreso porque se disminuye la síntesis de porina, o se acelera el bombeo porque a través de un gen plasmídico se sintetiza este transportador TET, que lo que hace es excluir más tetraciclina por fuera de la bacteria. Y hay otros como la inactivación enzimática y las mutaciones de la subunidad 30S que son menos frecuentes, ¿sí? Acá hay un problema con el uso de la tetraciclina que vino de la mano de la industria alimentaria, en donde la utilizó principalmente para acelerar el engorde del ganado, ¿sí? O sea, para aumentar la rentabilidad, ¿sí?, del ganado, los que tenían la industria alimentaria, ¿sí?, los principales dueños, no sé si saben, pero vieron que el ganado, para aumentar la productividad, ¿cómo se llama? Las zonas que contienen a los cerdos y a las vacas, etcétera, están uno al lado de otro, ¿sí? Prácticamente no pueden moverse, ¿sí? Orinan y defecan en el mismo lugar, y bueno, eso genera infecciones. Entonces, para evitar las infecciones en el ganado, y por otra parte para mejorar el engorde, lo que hacen es utilizar concentraciones, dosis subterapéuticas de tetraciclina, que lo que hacen es impedir que la E. coli se adhiera a las células epiteliales. ¿Cuál fue el problema de esto? Que empezaron a haber una gran cantidad enorme
de cepas multiresistentes, ¿sí? Por eso las tetraciclinas hoy en día tienen indicaciones muy precisas, ¿sí? Son drogas que tienen tienen muy amplio espectro la tetraciclina. Es como matar un mosquito con una escopeta, ¿sí? Tienen un muy amplio espectro, ¿sí? Abarcan gram negativo, gram positivo, anaerobios, algunos anaerobios, ¿no? Intracelulares, otros gérmenes, ¿sí? Inclusive espiroquetas, riquetas, etcétera. Y bueno, eso genera un montón de resistencia también. Bueno, ahí tienen, ¿no? Miren, el amplio espectro, ¿sí? Que tiene las tetraciclinas, ¿sí? Por eso, cuando uno lo utiliza y lo administra por vía oral, el principal efecto adverso es toda la parte gastrointestinal, ¿sí? Inclusive hay riesgo de superinfección o sobreinfección bacteriana, ¿eh? Bueno, abarca no solamente bacterias gram positivas, gram negativas, también anaeróbicos, espiroquetas, miren, micobacterias intracelulares como mico y plamidia, riquecias, amebas, plasmodium, etc. Hay que tener cuidado acá, ¿sí? Porque como ya les dije, fueron muy mal utilizadas, generó mucha resistencia. Hoy en día hay muchas bacterias que tienen mucha resistencia por estos mecanismos que vimos de resistencia, generalmente mediados por plásmidos. Clostridium difficile es recontra resistente a esto, y por lo tanto acá hay que tener cuidado, porque si estos barren la flora, es muy probable que haya una enterocolitis por Clostridium difficile. Bueno, farmacocinética. A ver, hay diferencias entre las diferentes tetraciclinas, ¿sí? Se dan por vía oral, ¿sí? Pero acá hay que tener cuidado con esto. Miren, con antiácidos o con leche, fíjense que la biodisponibilidad oral es nula prácticamente, ¿sí? Por lo tanto hay que darlo con el estómago vacío. ¿Cuáles son las que tienen mejor biodisponibilidad? Doxiciclina y minociclina. Pueden llegar hasta un 90% de la biodisponibilidad por vía oral. Recuerden entonces, tetraciclinas, no darlos con calcio, magnesio, hierro, aluminio, etcétera, antiácidos, leche, huesos, porque al tener estos cationes los precipitan, por decirlo de una manera, y disminuye la biodisponibilidad. Unión a proteínas muy variable, ¿sí? La doxiciclina quizás es la que se une a 90% de proteínas, y la vida media, fíjense que oscila entre 4 a 6 horas, ¿sí? Para la tetraciclina, y para la doxiciclina, ¿sí? Son de vida media larga estas, 18 a 20 horas, junto con la minociclina. Justamente doximino son las que se utilizan hoy en día y son las que tienen acción prolongada. Se metabolizan principalmente por vía hepática, ¿sí? Pero también renal, o sea que es 50-50, para decirlo de una manera, 50% por vía renal, 50% por vía hepática. Atraviesa barrera placentaria, pasan por leche, ¿sí? Por lo tanto hay que tener cuidado, precaución y contraindicación, dependiendo del riesgo-beneficio en el embarazo. Y una cosa muy importante, fíjense, se acumulan en dientes y en huesos. Después lo vamos a ver en efectos adversos. Bueno, acá les dejo una tabla comparativa, metabolismo hepático, también renal, eliminación renal, compartido. Quizá la doxiciclina es la que es de preferencia si el paciente tiene insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la doxiciclina es la que quizá tiene más metabolización hepática. En cuanto a los efectos adversos, son recontra... A ver, esto también es en parte la justificación de por qué las tetraciclinas cada vez se usan menos. Porque los efectos adversos son muy frecuentes y muy variados, ¿sí? Recuerden, son antibióticos de muy amplio espectro, ¿sí? Y los efectos adversos se dividen en dos, locales y sistémicos. Locales tienen que ver con la vía de administración. Si se va por vía endovenosa o intramuscular, bueno, está asociado a febritis, dolor en el sitio de aplicación. Y si es por vía oral, ¿sí? Muchos efectos adversos, ¿sí? Asociados a malestares, diarreas, vómitos, ¿sí? Inclusive se han
visto cuadros de úlceras, ¿sí? Y en cuanto a efectos sistémicos, bueno, la superinfección, ya dijimos, como barre toda la flora, hay disbiosis bacteriana, se altera toda la microbiota y eso puede llegar a producir cuadros de infección bacteriana. Quizá la doxiciclina es la que menos efectos adversos tiene a este nivel, porque es la que tiene quizá mayor absorción por vía oral, y por otra parte, con la bilis interacciona, forma quelatos y por lo tanto no llega tanta droga a nivel del intestino grueso y por lo tanto el efecto a nivel solo de la microbiota es menor. En cuanto a la calcificación, como tienen gran afinidad por estos cationes, ¿sí? Se vio que tienen alta afinidad por los tejidos calcificados y de esa manera se dirige a hueso, ¿sí? A cartílago, etcétera, y a los dientes y produce hipoplasia del esmalte, veteado de los dientes, especialmente en niños, pigmentado dentario. Y en los niños, ojo, con trastornos de crecimiento, porque como se acumula a nivel cartílago de crecimiento, ¿sí? Puede haber afectación y retardo del crecimiento, y por ende es contraindicación absoluta en embarazo, lactancia y menores de 8 años. También se describió cuadros de hepatotoxicidad, ¿sí? Porque estas se eliminan principalmente por vía hepática, ¿sí? Tienen metabolización hepática y renal, 50-50, pero en el caso de la doxiciclina, recuerden que es preferentemente hepática y por lo tanto se vio mayor incidencia de degeneración grasa e insuficiencia hepática. Las embarazadas suelen ser más susceptibles al efecto adverso hepático por un fenómeno también de colestasis intrahepática que suele darse en el embarazo. A nivel renal se vio el efecto adverso relacionado con las tetraciclinas que vencieron, ¿sí? Por eso no se aconseja apenas esté cercano a la fecha de vencimiento, hay que evitar, ¿sí? Su consumo porque se forman epitetraciclinas que precipitan, ¿sí? A nivel del túbulo proximal, generan daño y ocasionan un síndrome similar al síndrome de Fanconi. La hipersensibilidad también para todos los pacientes que ya presenten un cuadro de reacción anafiláctica previa, y acá tienen otros efectos adversos mucho menos frecuentes como la fotosensibilidad, la ovincodisplasia, ¿sí? Y alteraciones a nivel de la médula ósea. Hay interacciones, sí, por supuesto, las tetraciclinas tienen muchas interacciones. Disminuye la eficacia de los anticonceptivos porque al barrer la flora intestinal, en los casos de que se dé por los antibióticos por vía oral, interfiere con el circuito enteropático de los esteroides sexuales. Puede aumentar también la biodisponibilidad de digoxina porque barre al Eubacterium lentum, que es una bacteria que se encarga de degradar a la digoxina. Entonces, si no tengo Eubacterium, tengo más biodisponibilidad de digoxina y por lo tanto puede aumentar la toxicidad de la misma. También aumenta la actividad de la warfarina, ¿por qué? Porque al barrer la flora tengo menos bacterias generadoras de vitamina K, que es el antídoto para el tratamiento de la intoxicación por warfarina. Entonces, ¿a qué queda relegado el uso de estas tetraciclinas? Bueno, básicamente, ¿sí? Podemos decir que las tetraciclinas son antibióticos de segunda, tercera generación, excepto en casos de brucelosis, porque responden muy bien a brucera, que puede ir acompañado generalmente con aminoglucósidos. Cólera, responde muy bien a vibrio cólera todavía, y infecciones del tracto gastrointestinal por gérmenes no gonocócicos como clamidia y micoplasma, ¿sí? Uretritis no gonocócicas. Contraindicaciones ya vimos: embarazo menores de 8 e hipersensibilidad. Acá tienen otras aplicaciones como las que dijimos, bueno, bruceras, cólera a la cabeza, clamidia y micoplasma, y fíjense si quieren pueden agregar, pero acá los casos son bajos, son poco frecuentes en nuestro país, enfermedad de Lyme y la fiebre recurrente por Borrelia. Bien, pasamos a otro antibiótico, otro grupito, pero que está relacionado con las tetraciclinas,
que es la tigecyclina, ¿sí? Este es un nuevo grupo, ¿sí?, derivados de tetracíclicos, que son las glucilciclinas. La tigecyclina es el único referente de este grupo de las glucilciclinas, que a su vez las glucilciclinas, ¿sí?, son derivados de las tetraciclinas, ¿sí? Son conglomerados de tetraciclinas, ¿sí?, que le otorgan mayor espectro de actividad, mayor actividad contra las bacterias que son resistentes a las tetraciclinas. Algunos los consideran como las tetraciclinas de tercera generación, pero bueno, podemos decir que prácticamente corresponden a otro grupo, y se desarrollaron para solucionar el problema de la resistencia a las tetraciclinas, ya que se vio que la tigecyclina no es afectado, ¿sí?, por los dos principales mecanismos de resistencia, que son el eflujo por bombas y por mutaciones a nivel de los ribosomas. Una desventaja que tiene las glucilciclinas, ¿sí?, ya que son moléculas también polares, no se absorben por vía oral, tienen baja biodisponibilidad y por lo tanto se tienen que administrar sí o sí por vía endovenosa. El espectro, al igual que las tetraciclinas, es muy amplio, ¿sí?, pero el uso generalmente queda restringido, ¿sí?, a determinadas situaciones como las infecciones complicadas, ¿sí?, de piel, tejidos blancos, tejidos blandos, y para las infecciones intraabdominales, ¿sí?, también severas. Y eso se debe a que, gracias a su espectro de acción, abarca gram positivas, pero también gram negativas, ¿sí?, anaerobios. Recuerden que a nivel de las infecciones intraabdominales severas predominan los gérmenes gram negativos y los anaerobios, y bueno, esta tigecyclina abarca la mayoría de los anaerobios, y también para el tema de las infecciones de piel y tejidos blandos, porque abarca principalmente los cocos positivos y también algunos patógenos intracelulares. Estas son las dosis que se utilizan: dosis de carga de 100 miligramos, ¿sí?, y luego de sostenimiento de 50 miligramos cada 12 horas. Desde el punto de vista cinético, tiene una vida media bastante prolongada, ¿sí?, de 42 horas, y la eliminación es mitad por vía hepática y mitad por vía renal. Los efectos adversos son muy parecidos, los tienen ahí marcados en rojo, parecidos a las tetraciclinas, ¿sí?, comparte lo que es el tema de la fotosensibilidad. Las contraindicaciones también deben evitarse: embarazo, lactancia y menores de 8 años, y debido a sus efectos sobre los dientes y los huesos, ¿sí?, en los niños menores de 8 años, como dijimos. Vamos a pasar a estos antibióticos, ¿sí?, que son los glucopéptidos, cuyo espectro de acción está limitado principalmente a los gram positivos. Estos, así como los aminoglucósidos estaban prácticamente restringidos a los gram negativos, bueno, los glucopéptidos están restringidos para los gram positivos, ¿sí? Acá tenemos como ejemplo clave de los glucopéptidos, ¿sí?, a la vancomicina, ¿sí?, la vancomicina. Pero también otros antibióticos, ¿sí?, como como nombramos al inicio, las oxazolidinonas, como por ejemplo el linezolid. El problema de estos glucopéptidos es que al día de hoy sí ya han adquirido cierta resistencia a estos gérmenes. La droga patrón, entonces, como les dije, la vancomicina, ¿sí? Hay otra droga en el grupo que es la taicoplanina, lo vamos a nombrar brevemente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vancomicina? Bueno, no sé si se acuerdan, pero para la síntesis de la pared celular de las bacterias, de estas gram positivas, se necesita de un monómero, que es el nucleótido de Park, ¿sí? El monómero o nucleótido de Park tiene una estructura terminal con 5 aminoácidos, de los cuales los últimos 2 aminoácidos son las unidades repetitivas de D-alanina, ¿sí? Bueno, la vancomicina es un antibiótico, es una molécula grande porque es un tripéptido que tiene una semejanza estructural
con estas dos D-alaninas terminales, ¿sí? Entonces, de esa manera, por su semejanza estructural, se une a la enzima o al transportador que acopla al nucleótido de Park y lo expulsa hacia el espacio periplasmático para que funcione como monómero para la síntesis del péptido glicano o la mureína de la pared celular. De esa manera, la vancomicina impide la síntesis de la pared bacteriana, es un inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana y por lo tanto tiene un efecto bactericida, ¿sí? Los mecanismos de resistencia que se empezaron a ver son poco frecuentes, pero ya se empezaron a ver, tiene que ver con mutaciones en el sitio de acción. ¿Cuál es el espectro entonces? Gram positivos. ¿Cuáles? Anaeróbicos, ¿sí? Dentro de los cocos, gram positivos, los estáfilos, ¿sí? Incluido, y esto es muy importante, los meticilinos resistentes, ¿sí? Staphylococcus aureus y epidermidis, meticilinos resistentes, son sensibles generalmente a vancomicina, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, enterococos, y acá hago la salvedad, ¿sí? De que empieza a haber resistencia, ¿sí? con algunos enterococos para la vancomicina. Bacillus Corynebacter diphtheriae, ¿sí? También suele utilizarse vancomicina como antibiótico alternativo, ¿sí? Y para algunos anaerobios, y acá sí remarcamos, Clostridium difficile es respondedor todavía junto con con el metronidazol a Clostridium difficile. Clostridium difficile entonces responde a vancomicina y también a metronidazol. Bueno, desde el punto de vista farmacocinético podemos decir que se absorben se dan por vía parenteral, ¿sí? Solamente se utiliza por vía oral vancomicina para el tratamiento de la enterocolitis pseudomembranosa causada por Clostridium difficile. ¿Por qué? Porque la vancomicina no se absorbe bien, ¿sí? Sigue de largo y por eso sí es útil para el tratamiento de la enterocolitis bacteriana, la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Ahora, si es para otro tipo de tratamiento de infección, se da por vía endovenosa. La vida media es de 6 horas, como dice ahí, no pasa barrera hematoencefálica, pero cuando la meninge está inflamada, sí atraviesa barrera hematoencefálica y hay concentraciones adecuadas a nivel del líquido cefalorraquídeo. La eliminación de la vancomicina es prácticamente por vía renal, por lo tanto hay que hacer ajuste de dosis en caso de pacientes renales. Y dentro de los efectos adversos está la nefrotoxicidad a la cabeza, de ahí ya lo habíamos nombrado cuando habíamos nombrado a los aminoglucósidos, que hay que tener cuidado con otros agentes nefrotóxicos, y ahí nombramos a la vancomicina. También produce ototoxicidad, afectando principalmente la rama coclear. Produce el famoso síndrome de cuello rojo, que es más que nada por activación de los mastocitos que liberan histamina. Generalmente se ve en la parte superior del cuerpo, cara, cuello, dorso, y va acompañado de un enrojecimiento de esa zona, acompañado de prurito y fenómenos de hipotensión, y esto es un claro efecto histamínico de vasodilatación, y se observa principalmente cuando se da por vía endovenosa rápida, ¿sí? Por eso se aconseja cuando se utilizan las infusiones de vancomicina, darlas en forma lenta, por goteo, por lo menos en 1 hora, ¿sí? Claro, el tema del pasaje a barrera en condiciones normales no pasa a barrera hematoencefálica, o sea, no hay efectos a nivel central, ¿sí? Pero cuando hay un caso de meningitis, por ejemplo, sí, puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y pasar a
al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bueno, ahí nuevamente el espectro, ¿sí? Gram positivos, incluyendo los meticilinos resistentes, enterococos, Corynebacter. No es activo contra los gram negativos, ¿sí? Por su mala absorción oral, uso en colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, y recuerden que se elimina principalmente por vía renal. El otro antibiótico que también está dirigido principalmente a los gram positivos es los derivados, ¿sí? De la oxazolidinonas, y acá tenemos un ejemplar solo que es el Linezolid, ¿sí? Este es un antibiótico también bastante preciso para los gram positivos. El mecanismo de acción es similar a los inhibidores de la síntesis proteica, inhibe su unidad 50S y por lo tanto es bacteriostático. Las dosis que se utiliza son 600 miligramos cada 12 horas, de preferencia por vía oral, ¿sí? Pero también se puede dar por vía endovenosa, y se utiliza, ¿sí? Para aquellas infecciones por gram positivos, generalmente severas, neumonías nosocomiales, intrahospitalarias, infecciones diseminadas en piel y partes blandas, generalmente complicadas y severas, y en algunos casos cuando fracasa el tratamiento con vancomicina o con teicoplanina. Bueno, quedan 8 minutos, podemos parar acá. Como grupo grande, ¿sí? Yo les voy a dejar la clase subida. Como grupo grande que no pueden dejar de saber, chicos, es macrólidos. Los macrólidos, yo les dejo ahí la clase subida. Los macrólidos no lo pueden dejar de saber, ¿sí? Lincosamidas es un grupo bastante limitado en términos de acción. Clindamicina, muy importante la clindamicina porque justamente es uno de los antibióticos que son efectivos para tratar los gérmenes anaeróbicos junto con metronidazol. También acá les dejo nitroimidazoles, en donde se desarrolla bien el mecanismo de acción del metronidazol. Las sulfonamidas, ¿sí? Claros ejemplos de las sulfonamidas. Y por último, después van a ver también la asociación de cotrimoxazol. Sobre la daptomicina, ¿dónde entra? No, la daptomicina también, digamos, entraría dentro de lo que vendría a ser los antibióticos que actúan sobre gram positivos, ¿sí? Vendría a ser como dentro del grupo de los... Yo lo tengo como que es un glucolipopéptido, ¿no? Exacto, sí, dentro de los glicolipopéptidos. Y tienen básicamente un espectro muy parecido a estos que vimos recientemente, el Linezolid y vancomicina. Vendría a ser como un congénere de estos, ¿sí? Perfecto. No suele utilizarse mucho